¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy nos vamos a acercar a un valle profundo y escondido del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde se encuentra Linares de la Sierra, un pequeño enclave de unos 200 habitantes, aunque llegó a tener 1 millar, gracias a los frondosos huertas y frutales que rodean el municipio. Y nos vamos a acercar a lo que es el caserío antiguo, de espacios de calles estrechas, zaguanes que van en consonancia con la calle, más o menos de la misma anchura, y nos vamos a acercar también a lo que es su cultura del agua, de sus manantiales, Fuente Nueva, Fuente Vieja, a este arroyo Plamencia, para entender un poco mejor lo que fue ese esplendor, ese esplendoroso pasado del siglo XIX, cuando llegó a alcanzar esta zona el 1 millar de habitantes gracias a la exportación de frutas y hortalizas. En un ensanchamiento de las calles encontramos lo que es el Coso Taurino. Nos encontramos exactamente en el centro del pueblo. Tenemos aquí 3 burladeros. Estamos junto a la iglesia. De hecho, parte del coso del graderío se apoya precisamente sobre la base de la iglesia. Tenemos aquí también un alcornoque, curiosamente, que da sombra a una parte de los graderíos. Y es muy reconocido aquí en el pueblo. De hecho, una asociación incluso le dedica un poema. Vamos a leer parte, ¿no? El alcornoque torero. De lo alto del tendido, inclinado hacia el albero, cita al toro del viento un alcornoque torero. El toro se le encampana, embiste veloz y fiero, al capote de sus hojas ajadas ya por el tiempo. No vamos a leerlo entero, y este espacio, aparte de Coso Taurino, pues sirve también para colocar muchos veladores. De hecho, la mayoría de los bares del pueblo se encuentran precisamente aquí. Accedemos por esta escalinata quebrada de piedra a un pequeño altozano donde se encuentra el monumento más significativo del pueblo, la iglesia de San Juan Bautista. Observamos ahí la torre campanario. Esta responde a esa arquitectura popular típica del siglo XVIII, del barroco, que da paso al neoclasicismo. De hecho, el casco urbano se articuló en torno a ese altozano. Una ermita se encontraba ahí y después se construyó la iglesia. Una característica del pueblo es que se adapta completamente lo que es el casco urbano a la orografía del terreno, ¿no? Son calles empedradas y muchas casas apiñadas, exentas en su mayoría de espacios de ocio, como pueden ser patios o corrales. Precisamente para salvar esa escarpada orografía de las calles, muy empinadas y estrechas, pues a la entrada de las casas los vecinos crean en el siglo XVIII estos tapices, esta suerte de alfombras, que en realidad son como pequeños llanos para poder compartir tiempos de ocio, sacar una silla, etcétera, ya que precisamente carecían de otro tipo de espacios como patios. Están hechos con piedrecitas blancas y negras, pues hacen lo que son motivos geométricos o motivos florales, además con un empedrado más fino que destaca sobre ese empedrado vasto del resto de la calle. Y otra característica, precisamente por esa falta de espacios interiores que te comentaba, es que la mayoría de los vecinos pues sacan lo que son las plantas y las flores a la calle. Es algo muy característico del pueblo. Por ejemplo, tenemos muchos de estos rosales en flor. El casco urbano del municipio cuenta con 3 plazas, a partir del cual se articulan las casas, que están generalmente dotadas de un doblado o son de una sola planta. Estamos en esta plaza de la Fuente, la más grande de todas. Después tenemos la plaza de Colón, que tenemos junto a la iglesia, y la plaza Martín Pareja Obregón. Atraídos por el rumor del agua, alcanzamos Fuente Nueva. Es un manantial que brota debajo de esa fuente que abastece a sus 4 caños. Después tenemos lo que es un abrevadero y finalmente este lavadero. Era un lugar de
encuentro, sobre todo de mujeres. Esto ya se ha dejado de utilizar y tiene tan solo en estos momentos un valor ornamental. Su configuración actual data de 1908. En la parte más baja del pueblo nos encontramos con Fuente Vieja. Esta no tiene nada que ver con Fuente Nueva. Esta es más pequeñita, aquí en un rincón bajo. Es un espacio de quietud, de silencio. No es tan ruidosa como la otra. Los otros chorros eran mucho más estruendosos. Si bien la configuración es la misma, ¿no? Pues tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el lavadero, donde venían las mujeres a lavar, hasta que ya dejaron de hacerlo. Tenemos también un abrevadero, en este caso muy pequeñito, y también el manantial que surte a lo que es la fuente, en concreto a estos 3 chorros de agua que encontramos aquí. Este es un espacio muy tranquilo, ¿no? Por aquí no encuentras prácticamente a nadie, y así se refleja, por ejemplo, en la poesía, ¿no?, de Paula Márquez, por ejemplo, ¿no? Encontramos aquí un poema, dice: mis pasos tenues callados bajan por la escalera estrecha y el olor de azahar y de rosas mis sentidos inundan y perfuman el aire. En lo más oculto, semidormida, la fuente emana incansable, el agua cristalina que riega los huertos y frutales, rincón que embelesa el alma, que da quietud y sosiego, donde 3 chorros de agua fresca dan de beber al sediento. Pero yo prefiero quedarme con esa frase que dice que da agua a huertos y frutales. Precisamente nos vamos a ir ahora a ese tipo de espacios para tratar de entender la importancia que en su día tuvieron. Todas las fuentes y los manantiales que hemos ido viendo a través de una red de lievas y de acequias, pues riegan lo que son las huertas que rodean el municipio, todo su entorno. Estamos aquí, por ejemplo, en lo que es la ribera de Plamencia. Estas frutas, hortalizas, se exportaban no solo al entorno, sino que, por ejemplo, las naranjas eran muy apreciadas en Salamanca, por poner solo un ejemplo. Eso llevó al esplendor económico de esta zona en el siglo XIX, cuando alcanzó el 1.000.000 de habitantes. Hoy apenas la localidad cuenta con unos 200 habitantes. Se produjo sobre todo un gran éxodo rural en los años 60 y sobre todo también durante la minería, sobre todo a finales del siglo XIX y XX, en la zona del Andévalo, que emigraron de aquí muchas personas. Esta imagen nos da una perfecta perspectiva de dónde se encuentra Linares de la Sierra. Ahí vemos la Torre Campanario, pues se encuentra en un profundo valle. El valle escondido, como mencionan aquí en algunos lugares del pueblo, en los bares, en algunos rótulos. Arriba del todo tenemos lo que es el Pico de la Era, la Sierra de Linares. Si lo atravesamos un poco más allá, tenemos Los Marines. Allí tenemos en Galaroza. En el otro lado tenemos Salájar y en el otro extremo está Aracena. Bajamos por las huertas del entorno hasta el puente de los Galápagos y este embalse del arroyo Plamencia. Fíjate cómo corre y estamos prácticamente a mediados de julio. Me llama la atención sobre todo todos estos muros de mampostería que se realizaban a lo largo del curso de los arroyos y de las riberas entonces para aprovechar su fuerza motriz. Pues para eso, para encurtido de pieles o para los típicos molinos harineros que salpican toda la provincia de Huelva. Vamos a adentrarnos en Linares de la Sierra entre frondosas huertas, por estas callejas milenarias. Solo tenemos que seguir las lievas y lo que es el curso del arroyo Plamencia para acceder al casco urbano. Recordemos que Linares
el topónimo viene de la corte del lino, de un linar. Y es que, por lo visto en sus dominios, antaño existía bastante cultivo de esta planta, que es lo que le da nombre a la localidad. Salimos de Linares de la Sierra por ese camino que sale de la iglesia hacia el cementerio. Ese es el camino que va hacia Alájar, hacia Fuenteridos. Pues en ese camino, en este barranco del Valle de la Palma, que va a la izquierda del camino, pues encontramos esto, la Corta de la Presa. Aquí han habilitado un merendero. Este cauce fluvial, así como el arroyo de Plavencia, la Fuente Nueva, la Fuente Vieja, las dos cortas de los Galápagos y esta de la Presa, pues con ello hemos visitado los elementos más importantes del agua, de la cultura del agua en este pequeño municipio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Aquí ponemos punto y final al recorrido y nosotros, como siempre, pues ya nos veremos en otro itinerario.